Bueno, vamos volviendo. Vamos a esperar que se pueda enganchar el resto y seguimos. Measure any area. Ahora no tenés problemas ahora para ver la pantalla, ¿no? ¿Ahora ves o seguís viendo todo negro como antes? ¿O se había solucionado antes? No sé, ahora que te volviste a conectar. Y dale unos minutos, a lo mejor se te arregla como se te arregló antes. Por lo menos podés escuchar. Esperemos que sí. Bien, ya pasaron más o menos aproximadamente los 5 minutos. Así que bueno, vamos a ir viendo el otro tema que también. Recuerden que estos dos temas son temas que surgieron de, del interés de ustedes con respecto a esto, pero que está fuera, digamos, del programa. Que yo considero que son temas que, o sea, el que acabamos de ver, el de la homeopatía, es algo que es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchas farmacias que van a tener preparados homeopáticos o que van a vender preparados homeopáticos
Y obviamente son cosas en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar precisamente en la farmacia. El de ahora, el de los distintos tipos de sangre, no, o sea, acá directamente distintos tipos de sangre nosotros ni siquiera lo vamos a ver en la farmacia. ¿Por qué me parece interesante que todos lo conozcamos? Porque eh, todos en algún momento podemos llegar a necesitar algún tipo de transfusión. Ojalá que no. Tocó un modelo sin pata, ojalá que no, pero eh, si alguna vez nos tenemos que someter a alguna cirugía, si alguna vez alguien cercano necesita donación de sangre, ahí vamos a poder saber si podemos donar o no podemos donar sangre, por lo menos para esa persona, y qué significa eso de los diferentes grupos y factores que componen nuestra sangre. Esto es algo, vuelvo a repetir, fuera del programa, pero son cosas que son interesantes conocerlas para todo, para todo tipo de cosas. Vuelvo a repetir lo de homeopatía, sí, porque lo de homeopatía va a estar, muchas farmacias van a vender preparados homeopáticos o va a venir alguien a la farmacia a preguntarnos algo y es algo que nosotros deberíamos más o menos manejar eh, para saber qué poder responder. Obviamente en la gran mayoría de las farmacias no se van a vender preparados homeopáticos. Yo como mucho le voy a tener que decir, no, mira, no. Acá no se preparan, acá no se venden, acá nada. No, no sabría decirte, punto. Yo les aconsejo nunca hablar mal de la homeopatía ante un posible cliente. ¿Por qué? Porque quien va a la farmacia a buscar un preparado homeopático es porque realmente tiene el convencimiento que eso funciona. Yo, la verdad, no sería conveniente desde el punto de vista comercial decirle a la persona eso es una paparruchada, sirve, no sirve, porque obviamente, sí, si nosotros no vendemos, bueno, no vendemos y punto. Pero estamos perdiendo la posibilidad que esa persona sea un cliente y que compre alguna otra cosa, por supuesto, en la farmacia donde nos toque trabajar. Vuelvo a repetir, no desacreditarlo porque obviamente la persona, si lo viene a buscar, es porque está convencido de que eso funciona. Y ahí, si yo le digo, no, eso es una engaña pichanga, no sirve para nada, lo más probable es que pierda a esa persona como posible cliente. Nosotros nos tenemos que acordar que si bien nosotros en la farmacia vamos a estar vendiendo medicamentos y que deberíamos respetar un montón de reglas y un montón de cosas que lamentablemente echar la ley, echar la trampa, se venden igual. Obviamente, tampoco puedo perder a los clientes. ¿Por qué? Porque de ellos van a depender también va a depender nuestro sueldo. Así que mm, simplemente decir no, no se prepara, no, eso no lo trabajamos, listo. Mm. Tanto esta parte, esto que vamos a ver ahora, como lo que vimos antes, esto obviamente no va a entrar en el formulario. ¿Mm? En el formulario obviamente va a incluir exclusivamente la parte de patología cardiovascular, que ya estuvimos viendo algo la semana pasada. La semana que viene obviamente continuaremos y obviamente esto vendría a ser como un extra, ¿m? Pero que obviamente no va a entrar en la parte evaluativa. ¿M? Cuéntame un poquito a ver qué les pareció antes de arrancar con el tema sangre, qué les pareció esto de la homeopatía. ¿Ustedes vieron el video? ¿Pudieron ver? Bueno, aparte de Nati, que obviamente ella lo compartió. ¿Pudieron ver el video? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció todo esto que estuvimos viendo antes? Cuéntenme.
¿No hay opinión? Yo le dije, dice que no vio el video, pero que le pareció interesante. Después es igual el video. Igual después se lo voy a subir al aula, si también figura en el aula. Por si ustedes hacen lo que hago yo, que borro todos los chats, porque no tengo espacio en el teléfono. ¿Mm? Claro, por los tipos de creencias, totalmente, Sole. Nosotros, obviamente, en la farmacia nos vamos a encontrar con un montón de diversas creencias y diversas cosas. ¿Mm? Exacto, Sole. De las convicciones de una persona o la otra. Pero siempre recordemos que la persona puede tener diferentes creencias, diferentes convicciones o lo que fuere, pero nosotros, como vamos a formar parte de lo que vendría a ser parte del equipo de salud, nunca podemos alentar algo que no esté básicamente eh, eh, comprobada su eficacia con el método científico, ni tampoco desacreditarlo, pero tampoco promocionarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre querés probar con esto, querés saber esto, querés, todo bárbaro, todo ok, como toda medicina alternativa va a tener digamos, su parte positiva. Mm. Siempre hay que recomendarle a la persona que no debe abandonar el tratamiento formal que el médico le dio. Eso es algo que nunca podemos incitar a que dejen el tratamiento para reemplazarlo con alguna otra cosa. Mm. Así que es algo que es importante. Después vamos a ver, cuando veamos el módulo, precisamente, ¿cómo se llamaba? Suplementos dietarios. Ahí vamos a ver mucho de lo que es la herboristería y todo lo que son los yuyitos, que también es otra tendencia bastante similar a la de a lo de la homeopatía. Vamos con los tipos sanguíneos. Vamos con los tipos. Yo ya vi lo de suplementos dietarios. Ah, bueno, vos ya lo viste, Sole. Hay unos cuantos que ya lo vieron. Ah. Sí, More, dime. ¿Cuántos módulos faltan para llegar a dermatología? Ah, pará, ahí te digo. Aguardame un segundo que abro el aula. Porque Vos empezaste con dermatología, por lo que veo. Y con eso estarías terminando. Ahí te digo. Ah, ahí lo estoy buscando, ¿eh? Uno, porque este viene siendo el 8, así que uno solo. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra consulta o alguna otra duda? ¿Vamos con sangre? Para esto vamos a usar
el pizarrón. Tipos de sangre. Primero, vamos a ver que la sangre está constituida, está formada por el plasma, que es la parte líquida, y por las células sanguíneas, que van a ser tres tipos diferentes. Los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos se van a ocupar de las defensas de nuestro organismo. Las plaquetas, que intervienen en la homeostasia, hemostasia, o sea, van a tratar de impedir una hemorragia ante la lesión de un vaso sanguíneo. Y por último vamos a tener los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a ser los que se van a encargar de transportar los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Esas son las funciones que tienen las células en nuestra sangre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para tipificar la sangre, para decir de qué tipo, de qué grupo o factor es, precisamente se van a utilizar a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a ser los que digan qué tipo de sangre tengo y qué factor. Y que eso es lo que me va a permitir, saber si yo tengo sangre A, B, 0, AB, y si esa sangre es positiva o negativa. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Los glóbulos rojos, estas celulitas que son las que también le dan el color a nuestra sangre, en su membrana, en la pared de la célula, va a tener distintos marcadores. ¿Qué son los marcadores? Son sustancias que van a tener como incrustadas ahí en la pared de la célula. Y puede tener, vamos a hacer varios glóbulos rojos. Y después vamos a ir viendo cómo se forman los grupos sanguíneos. Vamos a tener un tipo de glóbulos rojos que no van a tener incrustado nada. Vamos a tener otro grupo de glóbulos rojos que van a tener una proteína que se la conoce como A. Vamos a tener otro grupo que van a tener una proteína diferente a la A y se la llamó B.
vamos a tener algunos glóbulos, nosotros no, cada persona va a tener uno u otro. Y también vamos a tener algunos glóbulos que van a tener las dos proteínas. Van a tener la A y van a tener la B. Esto es con respecto a los grupos sanguíneos. Esta que no tiene absolutamente nada va a ser el grupo 0. 0 porque no tiene nada. Algunas personas le dicen O, pero en realidad es 0 porque no tiene nada. Entonces, las personas que no tengan en sus glóbulos rojos ningún tipo de estas proteínas van a tener el grupo sanguíneo 0. Aquellas personas que tengan esa proteína que sea A, van a tener el grupo sanguíneo A. Los que tengan la proteína B van a tener el grupo sanguíneo B. Y los que tengan las dos proteínas van a tener el grupo AB. Ahora, esto con respecto a los grupos. Pero también vieron que existe lo que es el positivo y el negativo. Tengo tal grupo, factor positivo, negativo. ¿Qué es el factor Rhesus? Se llama así, factor Rhesus, que se lo conoce como RH. ¿Qué puede ser? Si tiene este factor también enganchado acá en la membrana del glóbulo rojo, va a ser positivo. Y si no tiene nada, va a ser negativo. Es positivo porque tiene el factorcito ahí, y este es negativo porque no tiene absolutamente nada. De la combinación de todo esto, vamos a tener distintos grupos sanguíneos y distintos factores. Entonces, voy a tener el grupo 0, que puede ser, ¿dónde está? Esperen que no encuentro el positivo ahora, que puede ser positivo o 0, no es negativo, no dónde está el signo menos, no, 0 negativo. Pero también voy a tener el A positivo y el A negativo. El B positivo y el B negativo. Y también existe el AB positivo y el AB negativo. Las personas pueden tener cualquiera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de sangre diferentes. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y acá es donde está un poco toda esta historieta de qué tipo de sangre puedo recibir, qué tipo de sangre no puedo recibir y obviamente qué tipo de sangre, si puedo donar y a quién le puedo donar y así sucesivamente. Esperen que voy a borrar todo esto si tenemos espacio. Para seguir escribiendo. Y vamos a ver precisamente esto. Vamos a arrancar con el que no puede recibir nada.
Cero negativo. El cero negativo no tiene nada. Al no tener nada, no tiene ni A, ni B, ni el positivo, no puede recibir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si recibe una sangre que tenga A, o que tenga B, o que tenga un positivo, el sistema inmunológico lo va a detectar como que es algo extraño. Y si lo detecta como que es algo extraño, obviamente lo va a rechazar. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo venimos? Porque no es tan simple esto, ¿eh? O sea, a ver, tampoco es complejo, pero tampoco es tan simple. Todo va a depender de lo que tenga en su superficie la célula. Esta, en este caso, ese glóbulo rojo no va a tener nada en su superficie. Por lo tanto, su sistema inmunológico va a estar acostumbrado a ver una célula que no tenga nada en su superficie. Y si aparece una célula que en su superficie tiene algo, la va a detectar como que es algo extraño. Y obviamente lo va a hacer, lo va a tratar de sacar, lo va a rechazar. ¿Y cómo el cuerpo rechaza la sangre? De la misma manera que rechaza un órgano. En realidad, acá estamos hablando de una transfusión. Obviamente, el cuerpo no va a fabricar algo diferente a lo que sea propio. Pero en el caso de una transfusión, si yo le pongo a un paciente que tiene cero negativo, le pongo cualquiera, aunque sea un cero positivo, que tiene el positivo pegado en la membrana, el sistema inmunológico lo va a detectar como algo extraño, como que no es propio, y va a provocar toda una serie de reacciones en la sangre que va a ser un desastre. ¿Mm? ¿Quedó un poco más claro eso, Sole? O sea, no es que la va a rechazar, no es que va a rechazar a su propia sangre, va a rechazar a la sangre que lo más probable es que le hayan puesto a esa persona porque recibió una transfusión. Ejemplos. Ejemplos de cómo lo rechaza, y lo que va a hacer es va a empezar a hacer que toda esa sangre se coagule y produzca reacciones que sean incompatibles con la vida. La persona se puede morir por eso. ¿Mm? Ahora, ¿es un poquitín más claro? Buenísimo, genial. Si la persona tiene la sangre cero negativo, la única sangre que puede recibir es el cero negativo. No puede recibir ninguna otra sangre. Pero, sí le puede dar a todas las otras sangres, a todos los otros tipos de sangre, porque como no tiene nada raro pegado, le puede dar absolutamente a todos los grupos. Entonces también se lo conoce como el dador universal. Puede recibir exclusivamente sangre cero negativa, pero le puede dar sangre a todo el resto, sin ningún problema. Es como si yo estuviera tomando un trago. El cero negativo viene a ser el agua. El cero positivo es agua con un poquito de jugo. El A positivo, el A negativo, todo el resto es el juguito un poquito más concentrado. Y estos que tiene de todo, ya a este le metí tantas cosas que
Hasta alcohol le metí, te trago. Entonces van a ser obviamente totalmente diferentes. Cuando se hace una transfusión, que en realidad una transfusión es un trasplante, porque la sangre es un tejido, que se lo saco a una persona y se lo pongo a otra, tiene que ser lo más parecido posible al tejido propio, para que precisamente el sistema inmunológico no lo rechace, no diga esto no es mío y lo rompo, lo destruyo. Entonces, como el cero negativo no tiene absolutamente nada que moleste, le puede dar a cualquier grupo sanguíneo. Y el grupo AB positivo, como tiene A, tiene B y tiene el positivo, le puedo dar sangre cero, le puedo dar sangre A, le puedo dar sangre B, le puedo dar también, obviamente, sangre AB, le puedo dar sangre negativa, le puedo dar sangre positiva, que total, el sistema inmunológico va a reconocer a todo como propio. Reconoce al A, reconoce al B, reconoce al positivo, entonces no va a ser rechazada. Por lo tanto, al grupo AB positivo se lo conoce como receptor universal. Puede cualquier cosa. Estos son los dos extremos, pero también tenemos obviamente los individuales. El A positivo puede recibir sangre del, obviamente, A positivo. Vamos a poner esperen, El A positivo puede recibir sangre de A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Pero no puede recibir B, porque al B no lo conoce. Ahora, el A negativo puede recibir sangre, obviamente, del A negativo, porque es el mismo, y puede recibir sangre del cero negativo. No puede recibir ninguna sangre que sea positiva porque no reconoce al positivo. Con el B pasa exactamente lo mismo que ocurre con el A. B positivo puede recibir B positivo, B negativo, cero positivo y cero negativo. En cambio, el B negativo solo va a poder recibir B negativo y cero negativo. AB, que es el que nos queda, AB negativo, va a poder recibir A negativo, B negativo, cero negativo y obviamente A, B negativo. Cualquier sangre negativa no puede recibir sangre positiva. Las sangres positivas pueden recibir la misma sangre positiva, pero también pueden recibir las negativas, siempre y cuando no sean de otro grupo. Y nos queda, por supuesto, el cero positivo.
El cero positivo, obviamente, puede recibir cero positivo y cero negativo. Pero no puede recibir ninguna sangre que sea A o B. Es una cuestión de nada más que comprender y saber meter en donde tengo cada una de las cosas. Y saber qué sangre tengo yo. Si yo no sé qué sangre tengo, obviamente, y me tiene que hacer una transfusión, me van a hacer un estudio previo para saber qué sangre. Entonces, todo, vuelvo a repetir, va a partir de lo que tenga pegado en la célula ese glóbulo rojo. Si tiene un A, si tiene un B, si tiene los dos. Si no tiene nada, con respecto a los grupos, y con respecto al factor, si tiene ese factor o no lo tiene. ¿Cómo se descubre, cómo se sabe esto? Bueno, se pone en un vidriecito, en un portaobjetos, 3 gotitas de sangre. O pintarla de su color. 4 se ponen, perdón. No, se ponen 3. Y a esto se le va a poner un reactivo. Ese reactivo, o sea, cuando reaccione alguno de los 3, nos va a decir el grupo. Y para saber si es positivo o negativo, se hace lo mismo. Se pone 2 gotitas de sangre y dependiendo si reacciona es positivo y si no reacciona es negativo. El cero negativo. El cero negativo es el más difícil de conseguir. Más difícil de conseguir porque son los que menor cantidad hay y que lo único que pueden recibir es cero negativo. No pueden recibir otra cosa que no sea cero negativo. Como ven, no es tan complejo tampoco, es saber qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, para saber cuál puedo recibir y cuál no puedo recibir. Vuelvo a repetir, esto no es necesario ni que lo sepan, ni que no lo sepan. Es algo que había surgido también en una de las clases y que obviamente me pareció que podía ser interesante. Bien, igual ya se nos corta. Nos queda menos de un minuto, en cualquier momento se va a cortar. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes después quieran, obviamente, consultar, guárdense la pregunta después de haber visto el video y la volvemos a ver la clase que viene. Porque es un tema que quizás para explicarlo en forma escrita va a ser medio complicado. Cualquier duda que surja de ver este video, se escriben, se anotan la consulta y la evacuamos el jueves que viene. Que tengan una muy linda semana.